damos la bienvenida a don Salvador Enrique Cabrera Figueroa, jefe de la unidad de terapias personalizadas del Hospital Dr. Guillermo Benavente, quien nos dará nuestra primera conferencia. Salvador se desempeña en la actualidad como farmacocinetista clínico en la unidad de cuidados intensivos y es profesor de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Concepción, químico farmacéutico de la misma casa de estudios, doctor en farmacocinética clínica por la Universidad de Salamanca y magíster en seguimiento farmacoterapéutico al paciente VIH-Sida por la Universidad de Granada, España. Es académico correspondiente a la Academia de Farmacia de Santa María de España, de la región de Murcia, y de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid. De igual manera, es académico correspondiente de la Academia de Ciencias Farmacéuticas de Chile. Su actividad investigadora ha recibido reconocimiento en España y en el extranjero a través de 18 premios de la excelencia investigadora, que ha sido fruto de sus líneas de investigación e individualización de terapias. En septiembre de 2019 lideró la creación de una nueva unidad de apoyo clínico en el Hospital de Guillermo Gran Benavente, donde es la unidad de terapias personalizadas, cuya misión es entregar las sugerencias de dosificación individualizadas a paciente crítico, neurológico, oncológico y trasplantado, entre otros, transformándose de esta manera en la primera unidad de estas características en Chile. Bienvenido, Salvador, y el micrófono es todo tuyo. Muy bien. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Ahora necesito que por favor me habiliten para compartir la pantalla. Y ante todo quiero agradecer al comité organizador de esta jornada, de este curso precongreso, por haber pensado en mí para inaugurar estas charlas precongreso. Para mí, por supuesto que es un orgullo, me lo he tomado con toda la seriedad y el profesionalismo que esto significa. Así es que espero que entre todos podamos pasar un buen momento y que luego se abra una discusión de buen nivel en la cual podamos compartir experiencia y ojalá intentar avanzar juntos hacia mejores estándares. Parto diciendo que no tengo ningún conflicto de interés. Esta charla la doy de manera gratuita, por supuesto. Así es que cualquier cosa que yo diga que pudiese eventualmente ser malinterpretada porque tenga alguna tendencia hacia, por ejemplo, la industria farmacéutica que trabaja con productos originales, se basaría solamente en mi conocimiento, en mi formación, en mi experiencia clínica, porque tal como decían en la presentación, tengo la fortuna de trabajar a tiempo completo en el medio hospitalario, haciendo farmacia clínica día a día, pero también hago docencia en la Universidad de Concepción, entonces estoy aquí en estos dos mundos que se retroalimentan muy bien y que me permiten tener una visión, creo yo, bastante adecuada de la temática que vamos a hablar hoy. Bien, nosotros vamos a comentar entonces en relación a intercambiabilidad robusta y para ello obviamente vamos a tocar algunos aspectos introductorios. Y lo primero es plantearnos, bueno, intercambiabilidad, ¿qué es? ¿Por qué es importante la intercambiabilidad y para qué se nos insiste tanto con este tema? Entonces, antes de entrar en definiciones, voy a tratar de que entre todos seamos capaces de entender el por qué y para qué esta intercambiabilidad. Y bueno, como países latinoamericanos, sabemos que si queremos luchar por la salud de nuestra población, tal como se ha dicho aquí en los saludos introductorios, se necesitan al menos tres grandes focos. El primero, el de la infraestructura, ¿verdad? Los hospitales, los centros de atención primaria, de salud, que cada vez obviamente requieren mayores superficies, especialmente candente ahora en situación COVID, ¿verdad? Donde la distancia, el ideal es que sea la mayor posible. Por otra parte, el equipamiento es cada vez más costoso porque la tecnología que está involucrada es de más alto nivel y por lo tanto, si lo pensamos, solo lo que tiene que ver con infraestructura y equipamiento ya tiene un coste muy elevado. Por otra parte están los profesionales de la salud y yo creo que todos ustedes se han dado cuenta cómo estos profesionales han ido creciendo en número para una atención integral del paciente, pero también van creciendo las especialidades y las subespecialidades. Y si bien es cierto, esto es muy positivo de cara a un diagnóstico y tratamiento más certero para el paciente,
tiene un aspecto negativo y es el de la hora profesional. El coste de esa hora profesional es más elevado. Y por supuesto no puede faltar el tercer aspecto involucrado, que es el de los medicamentos. Y también los medicamentos, lamentablemente, tienden a ser cada vez de más elevado costo. Además, la polifarmacia está cada vez más presente en nuestros pacientes. Yo trabajo principalmente con pacientes críticos, trasplantados, y claro, lo común es que el paciente tenga de 10 a 20 fármacos administrados simultáneamente. Entonces, obviamente que el costo de esto es enorme, pero no vamos a reducir ni la tecnología, ni la superficie de los hospitales, tampoco vamos a reducir el número de profesionales, lo vamos a aumentar. Por lo tanto, si en algo se ha puesto el foco para intentar reducir costos, es en los medicamentos, para nuestra poca suerte, diría yo. ¿Por qué? Porque, bueno, también si uno mira cuál es el gasto que tienen nuestras instituciones de salud, públicas o privadas, veremos que el gasto en medicamentos es muy elevado, ¿ya? Entonces tenemos un gasto público, si hablamos de los hospitales que dependen del Estado, perdón, pero también tenemos un gasto en medicación familiar, porque bien sabemos que hay medicación que el médico prescribe, que no lo cubre la seguridad social y por lo tanto el paciente tiene que recurrir a sus propios ingresos para solventar el pago de esa medicación. Cuando esto es bajo, ¿verdad? Comparativamente con el ingreso no hay problema, pero el punto es cuando este gasto en medicación es un porcentaje importante del ingreso familiar. Por otra parte está el tema de los vencimientos, que ya da casi para una charla aparte, ¿verdad? Porque estoy seguro que en cada uno de los países representados acá, este sigue siendo un problema presente, intentamos mejorar la gestión, pero todos los años tenemos pérdidas millonarias en vencimiento. Y luego, ¿por qué no tocar el tema de la calidad? ¿Verdad? Porque mentiríamos si no dijésemos que trabajando en el día a día en el sistema público nos encontramos muchas veces con fallos de calidad, lamentablemente. Y aquí traigo de muestra un botón. Esta es una colonoscopía que se le hizo a un paciente en tratamiento con mesalazina por una colitis ulcerosa, donde se observó que el comprimido estaba indemne en el lugar en el cual tenía que ejercer la acción. Entonces, ¿qué pasó? Que a este paciente se le hizo una colonoscopía porque él estaba bastante bien de su colitis ulcerosa hasta que le cambiaron el original por un genérico bioequivalente. ¿Ya? Y comenzó a presentar episodios de diarreas y de deposiciones con sangre de manera relativamente frecuente. Cuando se quiso observar la causa, se analizó y se vio que lo único que había habido era un cambio del medicamento por otro, del original por el bioequivalente, y se observó el comprimido indemne. Obviamente que si el comprimido no se ha disgregado, no se disuelve, si no se disuelve, no se absorbe, si no se absorbe, no llega a la sangre, si no llega a la sangre, no llega al receptor farmacológico. Entonces, bueno, esto, insisto, es solo una muestra de lo que nos encontramos en el día a día. Por lo tanto, los medicamentos son el foco de todos los gobiernos, de todos los ministerios de salud. ¿Por qué? Porque se tienen que ocupar en la medida de lo posible de modular el tema del precio, que en ocasiones se dispara de manera desmedida. Por otra parte, porque está en juego un tema de calidad al que no podemos dar la espalda o intentar poner tierra encima porque existe. Por otra parte está el tema de la intercambiabilidad, ¿verdad? En la cual hay una fuerte presión de parte de los gobiernos, no solo de los nuestros, sino que a lo largo de todo el mundo, a lo largo y ancho de todo el mundo, porque viví en el mundo desarrollado durante muchos años y existen políticas gubernamentales y de hospitales, incluso con cargos de farmacéuticos, 44 horas adjudicado exclusivamente para promover la intercambiabilidad. Pero ojo, en un escenario muy distinto, con una intercambiabilidad basada en una bioequivalencia bien hecha. Y por otra parte, el problema de acceso, ¿verdad? Y aquí tienen gran participación las agrupaciones de pacientes cuando exigen derechos relativos a que medicación que ellos de momento tienen que comprar por su bolsillo puedan adquirirlo vía gobierno. Pero a todo esto tenemos que agregar algo más, y es que además de todas estas preocupaciones, que son, diría yo, más bien de ministerios de salud, también nosotros como farmacéuticos nos tenemos que preocupar de un aspecto que es de tipo clínico, y es que las dosis y los intervalos posológicos que vienen en ficha técnica para los medicamentos que se administran a nuestros pacientes, muchas veces no generan
la respuesta clínica esperada en los pacientes. Y claro, aquí ya se nos complica mucho más la cosa, ¿verdad? Porque tenemos todo un amplio abanico de situaciones, de problemáticas que tenemos que intentar abordar. ¿Por qué ocurre esto último que les digo de que las dosis y el intervalo posológico que viene en ficha técnica no satisface muchas veces, no pocas veces, sino que muchas veces a nuestros pacientes? Porque los estudios clínicos que se realizan con los medicamentos en la precomercialización se hace con individuos voluntarios, sanos o enfermos en ocasiones, que cumplen unos criterios de inclusión y de exclusión muy estrictos, por lo tanto ellos son muy homogéneos entre sí. Pero cuando ese medicamento sale al mercado, se administra a una heterogeneidad de pacientes enorme. Cuanto más si esos estudios, la mayoría de las veces se realizan en Europa, en raza amarilla, y de pronto nos llega a nosotros, a Latinoamérica, con un genotipo y un fenotipo absolutamente distinto. Entonces, yo les invito a buscar uno de estos pececillos de los estudios clínicos en la práctica clínica. Yo, por más que me esfuerce, no veo ninguno. Entonces, claro, ¿esto de qué nos habla? De que no es extraño entonces de que los esquemas posológicos que vienen regidos en ficha técnica, cuando los prescribimos a nuestros pacientes, intentamos de que esa prescripción se cumpla en dosis y en frecuencia de administración, no den los resultados esperados. En base a esto, nuestro hospital generó una unidad de terapias personalizadas que se basa en dos áreas. Una es la TDM. ¿Qué es lo que es TDM? Es el acrónimo de Therapeutic Drug Monitoring. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Trabajamos con aquello que se conoce como margen terapéutico, ¿verdad? Las concentraciones que están comprendidas entre la concentración mínima efectiva y la concentración máxima tolerada. Entonces, cuando un paciente tiene concentraciones bajo la mínima efectiva, tiene una alta probabilidad de ineficacia clínica, sobre la máxima tolerada tiene una alta probabilidad de toxicidad, y solo cuando se encuentra en este rango de virtud de el margen terapéutico, nosotros tenemos una alta probabilidad de éxito terapéutico, entendido como la eficacia clínica en ausencia de toxicidad. Toxicidad que es el centro de este encuentro latinoamericano. Entonces, ¿qué hacemos cuando un paciente tiene concentraciones muy bajas? Aumentamos la dosis o estrechamos el intervalo posológico, y por el contrario, si hay manifestación de toxicidad, ampliamos el intervalo posológico o reducimos la dosis. ¿Por qué hacemos esto? Porque se sabe que cualquier fármaco siempre hay que jugar con dos brazos, la eficacia y la toxicidad. ¿Y esto en qué se basa? En ciencias básicas. Si ustedes recuerdan, en farmacodinamia, un mismo fármaco administrado una misma dosis a un grupo de pacientes genera concentraciones muy distintas, y por lo tanto va a haber pacientes que tengan concentraciones muy altas, otros intermedias y otros bajas. Y eso va a guardar correlación con la magnitud del efecto farmacológico. Entonces, claro, alguien me podría decir, pero vayamos a las concentraciones más altas, pero ¿cuál es el problema? Que aquí tengo una alta probabilidad de toxicidad. Vayamos a las más bajas para que no se intoxique, hay ineficacia. ¿Qué tenemos que hacer? Intentar hacer lo que hay que hacer en la mayoría de las cosas en la vida, buscar el punto medio de la virtud. Porque si no lo hacemos, esto es una verdadera ruleta rusa, pero es una ruleta rusa que en vez de tener balas, tiene, como en esta figura, por ejemplo, cápsulas, ¿verdad? Porque en definitiva, una decisión mal tomada en relación a una prescripción de dosis a un paciente le puede matar. ¿Y cómo hacemos para encontrar este equilibrio tan difícil? No nos queda otra más que estudiar, estudiar y aplicar ciencia ya avanzada. ¿Qué les puedo contar de lo que hemos hecho nosotros? Dentro de los fármacos más estudiados en monitorización de niveles plasmáticos está la vancomicina. Nosotros hicimos un estudio retrospectivo a 5 años con casi 170.000 celdas Excel. Esto lo trató un doctor en estadística, y tomamos un grupo al cual se le monitorizó según niveles plasmáticos y al otro al cual se le ajustó dosis según función renal por creatinina. Se evaluaron los outcomes de eficacia, que son los parámetros inflamatorios, y los outcomes de toxicidad relacionados con toxicidad renal. ¿Qué observamos? Que hubo una mayor eficacia clínica cuando se ajustaron las dosis según niveles plasmáticos, y que no hubo mayor daño renal a pesar que duplicamos, triplicamos y hasta cuadruplicamos casi las dosis de ficha técnica. En los aspectos económicos que observamos, que logramos reducir en 2 días la duración del tratamiento. Esto en paciente crítico, como fue nuestra corte, implica un ahorro enorme, en nuestro caso, de 180 millones aproximadamente para 78 pacientes, considerando que la estancia en una unidad crítica en mi país, como en cualquier otro país, tiene el más elevado costo. Además de eso,
trabajamos en trasplante renal. Entonces, aquí está en naranja el margen terapéutico para tacrolimus, que es el fármaco que es la columna vertebral de la terapia inmunosupresora de pacientes trasplantados. En azul están las concentraciones que alcanza el paciente cada vez que el médico ajusta la concentración de tacrolimus, la dosis de tacrolimus en función de la concentración, y que hay que decirlo, es un ajuste al ojo con la mejor intención, pero al ojo. Y en verde están los ajustes que logramos nosotros aplicando monitorización de niveles plasmáticos. Ojo, en azul también el médico se basó en el nivel plasmático, solo que hizo un ajuste mental, y nosotros aplicamos metodología bayesiana, estadística, farmacocinética, clínica. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, es enorme, porque existen numerosos estudios que han demostrado que existe una gran diferencia en la tasa de rechazo del órgano trasplantado en función de la variabilidad de los niveles plasmáticos. Por lo tanto, si no queremos rechazo en nuestros pacientes, tenemos que mantener las tasas de variabilidad lo más cercano al 10%, porque a poco que esta variabilidad en los niveles suba, como era la curva en azul, los pacientes van a tener rechazo al poco tiempo. Y ustedes me dirán, lo triste que es luego del enorme esfuerzo que hay humano, económico, científico, de lograr que un paciente trasplantado reciba el órgano que estaba esperando para que luego le dure 1 o 2 años en vez de que le dure 10 o 15 como ocurre en el mundo desarrollado. Y un último ejemplo en relación a esto, el cáncer colorectal. Aquí tenemos en rojo el margen terapéutico, aquí están los niveles plasmáticos de los pacientes, de una corte de pacientes nuestra, y podemos observar cómo hay una gran variabilidad en los niveles, que existen diferencias de hasta 4 veces en el que tuvo un nivel más alto y más bajo, y fíjense ustedes que apenas el 17% de los pacientes logró alcanzar y mantener niveles plasmáticos adecuados de 5-fluoruracilo durante los 6 ciclos que se le administró el fármaco. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si ustedes se fijan acá, todos estos pacientes que tienen concentraciones elevadas, la mayoría de ellos presentaron toxicidad. Y el paciente muchas veces abandona el tratamiento no por ineficacia, sino porque no soporta los efectos adversos. Nuevamente, el tema de seguridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Intentar llevar a esos pacientes dentro de ese margen terapéutico. Y el último ejemplo es de un estatus epiléptico, un paciente de 31 años de mal pronóstico en nuestro hospital, en tratamiento con una tríada de anticonvulsivantes, donde los niveles de ellos estaban bajos en los 3 casos. Nosotros recomendamos dosis de carga, parafenitoína, un incremento de la dosis del 40%, también parafenobarbital, y en el caso del valproico sugerimos suspender porque estaba presentando toxicidad por hiperamonemia y los niveles estaban totalmente en el suelo. A pesar de lo difícil que era que un paciente en estatus epiléptico con 3 fármacos, que no lograba acceder al estatus y que ya estaba siendo candidato a limitación del esfuerzo terapéutico, el médico acepta nuestra recomendación. ¿Y qué logramos? Que ese paciente que llevaba 2 semanas en UCI sin que cesara las convulsiones, se le trasladara a una unidad de cuidado intermedio, luego se le trasladara a una sala común y finalmente se le diese de alta. Es decir, no solamente logramos liberar camas críticas en 48 horas, sino que también logramos que el paciente se salvara. Y aquí, ¿qué es lo que está en juego? Simplemente lo típico, que las dosis de ficha técnica no responden a nuestras necesidades como individuos particulares con razas muy distintas. Y la otra ciencia en la cual se basan las terapias personalizadas con las que nosotros trabajamos en la farmacogenética. ¿En qué se basa esto? Ustedes saben que las conclusiones del proyecto Genoma Humano es que somos idénticos en un 99,9% y diferentes en un 0,1%. Entonces, claro, hay diferencias importantes, ¿verdad? Aparentes, fenotípicas, con apenas un 0,1% de diferencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese 0,1% de diferencia implica 3 millones de variaciones de bases. Entonces, realmente hay mucha variabilidad porque el código genético tiene una cantidad de información enorme con una hebra de DNA con la que podríamos ir al espacio y volver. Entonces, ¿cuál es la cuestión fundamental en farmacogenética? La mejor manera de explicarlo es como lo relata René Magritte en su cuadro Clarividencia, en el cual observa un huevo y es capaz de dibujar el pájaro. ¿Por qué? Porque quienes trabajamos con esto somos capaces de mirar los genes del paciente, estirar la hebra de DNA, mirar dónde está el polimorfismo, el cambio genético y predecir si es que el paciente va a tener hipersensibilidad,
va a tener toxicidad, va a tener ineficacia, etc. Y aquí les traigo un ejemplo muy atingente a esta jornada, que es la farmacogenética de fluorpirimidina. Son la columna vertebral en numerosos tipos de cáncer. El 10% de las reacciones adversas son graves para este medicamento de tipo 3 y 4, y por otra parte tiene altos costos relacionados con la hospitalización por reacciones adversas. Entonces, todo lo que tiene que ver con las dihidropirimidinas está en juego la eficacia, el costo y la toxicidad. ¿Qué pasa? Una de ellas, la capecitabina, se administra al paciente, llega al hígado y comienza entonces, si lo observan aquí abajo, a metabolizarse. Y por lo tanto va disminuyendo la carga de fármaco disuelto porque el hígado se encarga de detoxificar y eliminarlo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un polimorfismo a nivel de las DPI-D? El fármaco comienza a acumularse, el hígado no da abasto porque lo metaboliza a una velocidad muy lenta y por lo tanto hay toxicidad. Esto está en evidencia en numerosos artículos. eh, También, si a alguno les interesa el tema, les recomiendo la página PharmGKB, que informa con una evidencia de nivel 1A, es decir, elevadísima, muy sólida, y esto está también en guías internacionales que recomiendan el cribado pretratamiento. Y claro, case report, hay muchos reportados. Hay un hombre de 46 años con una toxicidad grave, recuperada después de 3 semanas de terapia intensiva, en el cual se detectó un polimorfismo en las DPI-D, pero se detectó tempranamente y por eso el paciente se salvó, a pesar de que tuvo que estar 3 semanas en una unidad de cuidado intensivo. No fue lo mismo en el caso de esta mujer de 60 años, que hubo un desenlace fatal, donde se observó el polimorfismo en el DPI-D, pero en el post-mortem. Y bueno, hay tanto interés en esto de que hay muchos estudios de coste-efectividad que han demostrado que si no cribamos a todos los pacientes, tenemos un costo del orden de 240.000 euros por gastos de hospitalización y de recuperación de estos pacientes. En cambio, si nosotros cribáramos a todos los pacientes, el costo es de la mitad. Entonces queda en evidencia de lo importante de que este trabajo lo hagamos, pero que no lo hagan en España, ni en Francia, ni en Inglaterra, sino que lo hagamos aquí en Latinoamérica. Porque cualquiera dice, es que no tenemos dinero. Es que justamente porque no tenemos dinero hay que hacerlo, porque es una manera de ahorrar. Y quizá algunos de ustedes digan, bueno, pero el título era intercambiabilidad robusta. Entonces, no se preocupen, yo no me he olvidado que el título es intercambiabilidad robusta. Lo que pasa es que tenía que contarles primero esto para ser muy honesto a continuación y contarles lo que pasa en nuestro país, en nuestro hospital, y para que luego podamos establecer un debate en la sesión posterior en la cual podamos compartir experiencia. La calidad de los medicamentos. Bueno, aquí en Chile, en Europa, en Paraguay, en Argentina, en cualquier sitio, la bioequivalencia se puede realizar a través de dos estrategias. Una, con estudios in vivo, en las cuales normalmente una universidad u otra entidad debidamente acreditada realiza un estudio in vivo, es decir, en seres humanos, voluntarios, sanos, con estrictos criterios de inclusión a quienes se le administra el fármaco innovador, el copia, se hacen las pruebas respectivas y se ve si existe bioequivalencia o no. Si existe, el laboratorio que presenta la solicitud es aprobado para, y si obviamente no se demuestra, no habría dicha autorización. Hasta aquí todo bien. ¿Dónde viene el problema? En los estudios in vitro. ¿Por qué? Porque en el mundo desarrollado, estos estudios in vitro los realiza un ente externo, un laboratorio que está especialmente implementado para estos efectos, un tercero, ¿verdad? Y en ocasiones las propias universidades también realizan estos estudios. Pero algo pasó en nuestro país y entiendo que también en otros países de Latinoamérica, que permitió la ley de que sea la propia industria farmacéutica la que haga su estudio in vitro. Yo la verdad que venía llegando a Chile cuando esta legislación ya había salido. Y claro, venía de mi doctorado, yo estuve 5 años viviendo en España y cuando llegué acá y me contaron esto, y además yo tenía que hacer clases de biofarmacia, bioequivalencia, me tenía que documentar y yo sinceramente no me lo podía creer. Yo dije, no, yo tengo que haber entendido mal. No puede ser que le estamos dando al propio laboratorio que debe demostrar bioequivalencia que haga su propio estudio.
Llamé al ISP, hablé a mis contactos, todos me lo confirmaron y yo como, bueno, como cuando uno estudia ciencia, cuando uno hace un doctorado, te enseñan a dudar hasta de ti mismo, llamé a mi director de tesis y le dije, don Alfonso, ¿realmente esto es correcto lo que está ocurriendo en mi país? Y él me dijo algo que nunca voy a olvidar y que lo ejemplifica muy bien esta figura. Porque él me dijo, Salvador, eso aquí en Europa sería impensable porque eso es ser juez y parte. Yo me quedé tranquilo porque entonces yo no me estaba volviendo loco, mi juicio era correcto, pero por otra parte me quedé avergonzado y tristísimo de sentirme como pocas veces en mi vida tan tercermundista. Y dicho esto, les muestro otro ejemplo que seguramente también es un problema en vuestros países. Aquí está la intercambiabilidad en trasplante de un inmunosupresor. Tenemos en rosa el original, tenemos en calipso un candidato, perdón, un bioequivalente que vamos a llamar A y en azul un bioequivalente B. Ocurre que el A es bioequivalente con el original y el B es bioequivalente con el original. Pero ¿qué pasa en nuestros países? De que tenemos el bioequivalente original, de pronto el sistema de salud compra el bioequivalente A y ya, trabajamos con el A. Pero después por precio cambia al B y al paciente se le cambia del A al B. Y los genéricos pueden ser bioequivalentes con el genérico, pero inequivalentes entre sí. A ver, es decir, los bioequivalentes pueden ser bioequivalentes con el original, pero estos dos no son bioequivalentes entre sí y por lo tanto no son intercambiables. Y fíjense ustedes el artículo que traigo de referencia, un artículo de hace ya casi 10 años en el European Journal Hospital Pharmacy, que muestra esta problemática y podemos ver claramente que aquí tenemos el medicamento original, aquí el de marca A, el de marca B, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que ellos proponen? Estrechar este intervalo de confianza para que no tengamos esta divergencia tan grande y por lo tanto cuando ocurra intercambiabilidad de A con B, no ocurran desastres con los pacientes trasplantados en términos de rechazo, de toxicidad. Entonces, dense cuenta ustedes que ellos van en ese paso, ya lo tienen archiestudiado y trabajando en ello, y nosotros todavía estamos con problemas mucho mayores. Y con esto entonces ahora quiero hacer una reflexión y con esto ya vamos a ir terminando. Como todos sabemos, en nuestros países y los que tenemos ya cierta edad, hemos comenzado a escuchar hablar en nuestros países de la GMP, de la calidad y que se haga de acuerdo a GMP. Luego damos un paso más y hablamos de la bioequivalencia y de lo importante que es la intercambiabilidad. Y luego, si tenemos la fortuna, bueno, de que podamos individualizar tratamiento y hacer una terapia a la medida, con niveles plasmáticos de fármaco y con farmacogenética. Esta es la evolución natural en los países desarrollados. Ellos ya no están en farmacogenética, están en proteómica. Es decir, es un tema brutal, es una diferencia abismante el mundo desarrollado al nuestro. Y claro, nosotros aquí en nuestro hospital humildemente hemos querido seguir esto, ¿verdad? Entonces, vamos en la TDM, estamos comenzando con la farmacogenética, pero también tengo que ser súper honesto porque yo aquí no vengo a contar batallitas ganadas, yo vengo a poner un problema sobre la mesa. Entonces, ¿cuál es esta realidad de que lamentablemente cuando ya estamos en estos eslabones, muy tristemente con la cabeza abajo, tenemos que de pronto comenzar a bajar en esta escalera para cuestionarnos la bioequivalencia, qué tan justa, qué tan bien hecha fue, y a cuestionarnos incluso la GMP por fallos de calidad. Entonces, ¿dónde está mi preocupación? Es que esto en el mundo desarrollado no ocurre. Yo viví 5 años en España y luego de esos 5 años viajé durante 6 años, hice estancia de 2 meses cada año en España. Nunca en toda esa estancia, en todos esos años, me tocó de ver un fallo de calidad, una puesta en duda de bioequivalencia, salvo relacionada con la industria que promovía los medicamentos originales que obviamente de pronto podía lanzar ciertos bulos. Pero quitando eso, nunca tuvimos evidencia clínica de fallos terapéuticos que creo que todos nosotros observamos en nuestros hospitales a diario. Entonces, lamentablemente tenemos que ver cómo cuando estas primeras bases no son sólidas, no están bien hechas, no podemos seguir avanzando y de pronto cuando le ponemos la vocación y el alma,
como en nuestro caso, tenemos que tristemente volver a bajar porque nos damos cuenta que estas bases no son sólidas. Entonces, en este punto yo me pregunto, y aquí es donde yo les invito a la reflexión, ¿qué hace que algunos países sean ricos y otros sean pobres? Bueno, algunos dicen la antigüedad. Si el país es más antiguo, ha tenido más probabilidad de crecer y por lo tanto va a tener un mejor desarrollo. Pero esto no es cierto porque India y Egipto tienen miles de años de antigüedad y son pobres. Y por el contrario, Australia, Nueva Zelanda nos lleva más de 150 años desde que los conocemos y son hoy día países desarrollados, ricos, donde mucha gente emigra. Por otra parte, se dice, son los recursos naturales disponibles. Si la naturaleza ha sido generosa contigo, vas a ser un país rico. No es cierto. Japón tiene un terreno pequeño, tremendamente montañoso, y es la segunda potencia económica mundial. Por otra parte, Suiza no tiene océanos y tiene una de las mayores flotas náuticas del mundo. Por otra parte, pasa una cosa muy curiosa. Suiza no tiene cacao y tiene el mejor chocolate del mundo. Y además es la caja fuerte del mundo. Por lo tanto, no son los recursos naturales. Otros dirían, es que es la inteligencia de las personas. Mentira, porque hay muchos estudiantes de países pobres, como fue mi caso, que fuimos al extranjero, nos formamos y tuvimos tremendo posibilidad de desarrollo y tuvimos muchísimo éxito. Humildad aparte, nosotros recibimos muchos premios a la excelencia investigadora. Pero yo no soy un ejemplo aislado. Cada latinoamericano que se va al extranjero, no con el fin de pasarlo bien ni de hacer turismo, sino con la finalidad de aprender, hacen carreras brillantes. Por lo tanto, no está relacionado con la inteligencia de las personas. Y alguien podría decir, no, es que es la raza la mala. Mentira, en el mundo europeo, los latinos y los africanos son la fuerza laboral de esos países. Por lo tanto, ¿dónde está el problema? Dicen los expertos, no lo digo yo me he documentado, de que el problema está en la actitud, en nuestra actitud, que hace que nosotros como latinoamericanos seamos países tercermundistas, Sudaca, como me dijeron muchas veces en Europa, países subdesarrollados, en vía desarrollado, lo puedes decir más bonito, lo puedes decir menos bonito, pero yo no estoy para endulzar el oído a nadie, yo estoy para que tomemos decisiones, para que hagamos reflexiones, para que nos autoanalicemos y pensemos si queremos mejorar o no. Entonces, este cambio en la actitud, según los que saben, los que han estudiado, ocurre cuando se cumplen 10 reglas básicas. ¿Cuáles son? Lo ético como principio básico, el orden y la limpieza, la integridad, palabra mágica, la puntualidad, la responsabilidad, el deseo profundo, inherente, genuino, candente de superación, el respeto a las leyes y a los reglamentos, el respeto por el derecho de los demás, el amor al trabajo, la pasión por lo que hago y nuestro esfuerzo por la economía, por ser copartícipes de la economía de nuestros países. Entonces, no somos pobres porque a nuestro país le faltan riquezas naturales o porque la naturaleza haya sido cruel con nosotros. Simplemente somos pobres por nuestra actitud, nos falta carácter para cumplir estas premisas básicas del funcionamiento de la sociedad. Por lo tanto, ¿cuál es la invitación? Un mayor empeño puesto en nuestros actos, justo a un cambio de actitud, puede significar la entrada de nuestro país en la senda del progreso y el bienestar. Yo sé que puedo recibir muchas críticas por lo que he contado, por lo que he dicho de lo que pasa en mi hospital, en mi país, etcétera. Pero yo confieso, amo mi país y me encanta Latinoamérica, aunque prácticamente no la conozco, salvo Brasil. Pero viví en Europa y veo que hay una diferencia abismante en todos los sentidos. Y yo quiero que Chile, que Latinoamérica, lleguemos a ese mismo nivel de excelencia. Pero vamos perdidos si pensamos que somos los gobiernos, los políticos los que van a generar esos cambios. Esos cambios los tenemos que generar nosotros. Y la profesión de farmacia tiene un rol fundamental en salud. Y lamentablemente la mayoría de las veces son solo los médicos los que salen a la palestra a hablar en temas de salud y en temas de medicamentos, cuando ahí siempre debería estar presente junto con el médico un farmacéutico, porque somos los expertos en fármacos, pero además somos quienes tenemos que salvaguardar y exigir medicamentos de calidad para nuestros países. Y me quedo con esta frase de Bernardo Hussein, que es un premio Nobel argentino. Les cuento que él fue farmacéutico, luego estudió medicina, fue el primer latinoamericano en obtener el premio Nobel de Ciencias
¿Y qué decía él? Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico y tecnológico. Los países pobres como nosotros lo siguen siendo porque no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia. Creo que esa frase vale oro, no en vano es de un premio Nobel, yo les invito a meditar en ella y finalmente les hago una invitación, que participen en tiempo real en una encuesta interactiva que ha presentado el comité organizador. Por favor, copien esa dirección web en sus celulares, en sus computadores y respondan una encuesta muy breve que van a tardar 30 segundos en responder y que nos van a servir para abrir el debate para la mesa que viene a continuación, en la cual quedo, por supuesto, absolutamente abierto para responder cualquier consulta. Les agradezco mucho la atención y, por supuesto, la invitación que se me ha hecho. Muchas gracias, Salvador. Vamos a poner rápidamente los... ¿cómo se llama? La propuesta que nos hace en vivo para hacerla de manera cortita, eso sí, para poder continuar con el programa. Vamos a ir a compartir la pantalla para que las personas puedan ver en vivo lo que están respondiendo. Un poco la idea de esto. Ahí pueden, eventualmente si alguien se pueden meter a menti.com, el código es el 85163981, y ahí poder ir viendo en vivo las respuestas de las personas que están participando. Vamos a darle un poquito de tiempo a esto, cosa que podamos continuar con esto, pero obviamente lo importante o interesante es que podamos participar lo más posible para después darle paso y también datos a nuestro panel que viene a continuación. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta dice, ¿cómo funciona la intercambiabilidad en su país? Vamos a darle unos segundos más para que alcance a contestar la mayor cantidad posible. Y nos vamos a ir a la última pregunta y con eso podemos continuar con, con la planificación. Entonces, dicho esto, chicos, y obviamente Salvador, agradecemos tu presentación.